Mañana comienza el cuarto encuentro de mujeres que transforman el mundo, una cita que un año más va a traer hasta nuestra ciudad, hasta Segovia, activistas que van a conversar con periodistas españolas y nos van a hablar de temas de defensa de derechos humanos y de las mujeres en todo el mundo. Las conferencias son solo una parte de este programa en el que tenemos otras muchas actividades. De todo ello vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, con la concejala de Cultura, Clara Luquero. Bienvenida a Segovia es así. Hola, muchísimas gracias por invitarme, como siempre. Bueno, Clara, no sé si va a ser difícil la pregunta con la que voy a empezar, pero está claro que el hilo conductor de este cuarto encuentro de mujeres que transforman el mundo es, como en ediciones anteriores, esas mujeres que encarnan, que representan la defensa de los derechos de la mujer, de los derechos humanos. Pero ¿en qué o en quiénes pensáis a la hora de programar cada año la programación, como en este caso del cuarto encuentro de mujeres? Bueno, pues a veces elegimos personas, es decir, personas que sabemos que están haciendo una acción ejemplar en tal o cual cuestión. En otros casos buscamos temas que queremos tratar. Por ejemplo, este año teníamos un interés especial en tratar el tema de las violaciones colectivas en la India, por la situación tan dramática para mujeres, para niñas. Y en la primera edición tratamos de la India el tema de las viudas, que también es un tema durísimo, y en esta ocasión queríamos tratar el tema de la India y luego hemos elegido mujeres, sobre todo mujeres inspiradoras, mujeres que con su lucha nos pueden inspirar a todos. Y a veces son muy conocidas y otras veces no tanto, pero todas ellas son ejemplares. Bueno, yo creo que las mujeres que vienen al encuentro son una de las claves del éxito de este encuentro de mujeres, pero por otro lado están también los temas que son muy importantes y que en muchos casos nos llegan al corazón, nos ponen la carne de gallina. Hablábamos de la violación de mujeres en la India, es uno de los temas que tenemos en esta ocasión, me parece que en una de las conferencias del sábado, con un testimonio de una abogada que desde luego nos va a dejar a todos boquiabiertos por lo que ha tenido, los casos que ha tenido que defender. Sí, se trata de Manjula Predik, que es una abogada y activista. Ella tiene una organización que se dedica sobre todo a defender los derechos de la casta Dalit, que es de la pirámide social india la parte más baja, está dentro de los intocables, que apenas tienen derechos, aunque legalmente sí los tienen, pero la costumbre marca eso. Y sobre todo su organización se dedica a buscar la justicia para las mujeres víctimas de violación. Entonces, ella se hizo muy conocida a nivel internacional en el año 2008 por un caso terrible, porque se trata del caso de una niña Dalit que fue violada por 6 profesores de su colegio. Es ya lo más sangrante, lo más doloroso que en el propio sistema educativo exista eso, es una barbaridad. Entonces, Manjula lo que hizo fue, se atrevió a enfrentarse a todos los poderes fácticos del país, es decir, a políticos, a policías, a jueces, a medios de comunicación, a todo el mundo, y peleó tan duro que consiguió la cadena perpetua para los 6 encausados. Esto fue un caso que dio la vuelta al mundo y a partir de ahí ella es una activista conocidísima. Ha llevado muchos casos, pero ese es el que la catapultó de alguna manera dentro del activismo a ser una primera figura mundial. No es el único caso que ha dado la vuelta al mundo, tampoco el único caso de una de las mujeres que tenemos invitadas a este encuentro, que ha sido conocido por todos, que nos ha puesto la piel de gallina, los pelos de punta, sino que también tenemos una mujer con la que comenzamos las jornadas mañana, que también es un ejemplo de haberse enfrentado a los poderes establecidos y a la forma de hacer unas cosas en su país porque no estaba de acuerdo. No, es que se ha jugado Malalai Joya, se ha jugado la vida literalmente por atreverse a denunciar la corrupción públicamente. Malalai además ha vivido una vida muy marcada por la historia de su país, de Afganistán. Ella nació unos días después de la invasión de las tropas soviéticas de su país, perdió a su padre en aquellos combates. Su madre se vio obligada a huir con más hermanos pequeños a los campos de refugiados. Ella creció en Pakistán, en los campos de refugiados, y ya muy joven volvió a su país para crear una escuela clandestina dirigida a educar a niñas, es decir, que llevaba en la sangre y en su formación la lucha. Después, literalmente, ella relata que cuando se retiraron los talibanes tiró literalmente el burka y se presentó candidata a las elecciones al Parlamento afgano. Consiguió su escaño, pero cuando vio lo que sucedía dentro se atrevió a denunciarlo con toda rotundidad. Es una mujer muy tajante, sus afirmaciones, muy contundente, tiene 30 y tantos años, muy joven, una periodista muy joven, es colega vuestra,
y lo que consiguió es que inmediatamente la expulsaron del Parlamento afgano, desató todo un movimiento internacional exigiendo que se le restituyera su derecho a un escaño que había ganado en las urnas, sin conseguirlo, y ha sufrido 2 intentos de atentado contra su vida. Eso significa que está en semiclandestinidad en estos momentos. Ha habido que gestionar todo a través de un Consejo de Seguridad. De todas formas, ella ya ha participado en los encuentros relacionados con las mujeres y con derechos humanos más importantes del mundo y nunca ha habido ningún problema. Es lo primero que he investigado, ¿no? para ver que no había ningún problema. Ella es muy interesante y la periodista Pilar Requena, que es una periodista del programa de televisión española En Portada, va a hacer una gran entrevista, no me cabe duda, porque es especialista en Afganistán. Ella ha escrito un libro sobre este país y además la ha entrevistado allí en su propia tierra en 2 ocasiones. Es decir, que conoce muy bien su problema, la realidad del país, y yo estoy convencida de que va a saber extraer el jugo en la entrevista de la noticia, de la actualidad, de la vida de esta mujer y de su experiencia de una manera increíble. Vamos, estoy convencida de que va a ser una de las charlas más interesantes de este 4º encuentro Mujeres que Transforman el Mundo. Son importantísimas las mujeres que vienen a contarnos sus experiencias, pero también es muy importante la labor que hacen, como decía Clara, nuestras colegas, el resto de periodistas, las que les entrevistan y son capaces de ir al grano para que los segovianos comprendan muy bien la experiencia de esas personas. Es la periodista la que hace que la entrevista sea una maravilla o no. Esto es así, porque estas mujeres tienen esas vivencias y desde luego, ¿cómo no van a hablar con pasión de algo a lo que están dedicando su vida, incluso la están arriesgando? Lo cuentan de manera apasionada y transmiten, sin duda. Pero si el guía, el periodista, no es capaz de ir por el camino que tiene que ir y ahondar donde debe ahondar, la entrevista sería un fracaso. Es muy importante el papel de las periodistas. Son también profesionales de primer nivel. Pues estamos hablando de Rosa María Calaf, que es la gran maestra del reporterismo, reconocida por todos los profesionales, premio Cirilo Rodríguez. Bueno, para mencionar los premios de ella, la Calaz, la llaman todos los compañeros la Calaz cariñosamente, tendríamos que estar aquí 1 hora, tiene reconocimientos, es una mujer que ha estado casi presente en la historia, en los acontecimientos sucedidos en el mundo en el último cuarto del siglo XX en todas partes. Tiene unas vivencias y una experiencia y luego de una humanidad, una persona encantadora. Ella es una asidua, está con nosotros cada año en los encuentros. Pero luego también va a estar Mara Torres, que también es un profesional de televisión española, en este caso es la presentadora de la 2 Noticias, de la segunda cadena de televisión. En fin, hay varias muy interesantes, o Alicia Gómez Montano, que fue directora durante una década de Informe Semanal, o Elsa, que Elsa es de la COPE, es redactora jefe de todos los temas de social de la COPE y es la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. En fin, periodistas muy interesantes. Pues son uno de los motivos más por los que hacen que esas conversaciones sean interesantísimas y que no debamos de perdernos ninguna de ellas, de las que tenemos programadas este fin de semana. Tenemos muchos temas de los que hablar, me gustaría hablar de cada una de las mujeres que van a venir, aunque sea de una forma más breve. Por ejemplo, hablábamos de los temas, los derechos humanos, lo sabemos todos, no están igual reconocidos en unos países y en otros, cambia mucho el derecho de una persona y sobre todo el de las mujeres. Vamos a hablar de casos que nos llevan a otros puntos del mundo, como por ejemplo a Zimbabue o a las poblaciones indígenas de México. Ser mujer en zonas de este tipo es aún más complejo. Es muchísimo más complejo, ya es duro en Occidente. Tenemos los derechos reconocidos, aunque la igualdad real todavía tenga un buen tramo que recorrer y está retrocediendo con la crisis, esto es evidente. Las políticas relacionadas con la igualdad han retrocedido porque no se aplica el mismo presupuesto y estamos yendo marcha atrás, pero nuestras circunstancias, las de las mujeres occidentales, son muy distintas. Sí, hablabas de Zimbabue. Zimbabue es un país donde las violaciones de derechos humanos suceden frecuentemente y en este caso traemos a 2 activistas, una blanca y otra de color, 2 mujeres que son un volcán, no me cabe la menor duda. Ella es Jenny Williams, una de ellas, la creadora del movimiento, y Magodonga Malangu. Ambas lideran un movimiento que se llama Woza, que es un movimiento de protesta pacífica contra las decisiones del gobierno, contra las violaciones de derechos humanos. Hacen cosas muy sencillas, muy cotidianas. Yo siempre pongo esto que hicieron como ejemplo, convocar, por ejemplo, a la ciudadanía para que el día tal, a las 6 de la tarde, pongo un ejemplo, todo el mundo coloque una tela verde, un trapo verde en sus ventanas.
Esto significa que las ciudades se llenan de telas verdes, con lo cual están poniendo de manifiesto la protesta ciudadana contra una decisión gubernamental. Se han convertido en un peligro para el gobierno de su país y viven a temporadas en la cárcel. Han estado ambas en 30 ocasiones en la cárcel. Tienen también muchísimos reconocimientos internacionales, pero a mí me gusta reseñar que tienen el Premio Derechos Humanos de los Kennedy, que se lo entregó el propio Obama, además con unos elogios tremendos hacia las dos mujeres que se están dejando la vida, y tienen 70.000 seguidoras. Ellas van a estar aquí el sábado. Convertirse en una mujer reconocida de este tipo, que consigue hacerse oír en la lucha de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, es complejo. Muchas lo intentan, pero muy pocas lo consiguen. Más complejo, como decíamos, en determinadas poblaciones del mundo. O hablábamos, por ejemplo, de las zonas indígenas de México. También vamos a hablar de eso. Sí, tendremos a Eufrosina Cruz, que ella sí es un ejemplo de una mujer que ha vivido siempre en el estado de Oaxaca, que es uno de los más humildes de México. Allí hay muchas poblaciones que se rigen por usos y costumbres ancestrales, donde ella misma dice que ni siquiera aparece el término mujer en esos usos y costumbres. Entonces, la política contra eso es muy difícil. La política municipal no las ve, ni pueden ser candidatas a las elecciones municipales ni votar. Y ella decidió desafiar el sistema y se presentó a las elecciones municipales alcaldesa en su población y demostró de manera fehaciente que había conseguido el mayor número de votos. Pero no pudo tomar posesión. Se me está poniendo la piel de gallina porque es tremendo esto. No pudo tomar posesión. Ella misma dice, mis votos acabaron en la papelera, pero a partir de ahí empezó su lucha. Ella emprendió toda una campaña política y mediática en favor de los derechos de las mujeres indígenas. Y hasta tal punto que hoy es la presidenta del Parlamento de Oaxaca, que es el equivalente a una comunidad autónoma nuestra. Es decir, que consiguió ser diputada y consiguió presidir el Parlamento. Es decir, que son mujeres que luchan, sí, que lo consiguen luchando, y que en todo caso ir transformando el propio entorno es ir transformando el mundo. Quizá una de las citas más curiosas es la que tenemos el domingo por la mañana como invitada a Sor Lucía Caram, sí, que es una monja que ha revolucionado las redes sociales. Sin duda, tiene miles de seguidores en redes sociales, hasta tiene su propio programa en Radio 4. Y el propio título del libro que ha escrito dice, a Dios rogando, ya lo dice todo. Uno de los motivos por lo que está aquí es muy mediática y comunica de una manera arrolladora, pero es que ella se ocupa con voluntarios de casi 1000 familias. 1000 familias a las que la crisis ha dejado casi en la indigencia, no pueden ni alimentarse, y ella les proporciona alimentos. Me parece que esa es una labor social importantísima y es un ejemplo de cómo entender la fe como ayuda a los demás. Ella es un ejemplo, ella se reconoce seguidora del planteamiento de Iglesia que hace el Papa Francisco. Es una monja argentina afincada en Cataluña, que tiene luego otras peculiaridades, pero el motivo fundamental por lo que hemos querido que esté aquí es esa labor social de esas 1000 familias que encuentran su ayuda. Ella se apoya en voluntarios. Dice, antes le pedí a Dios y ahora le pido a todo Dios, pero para ayudar a los que lo necesitan. Me parece de un pragmatismo que precisamente por eso está aquí. 1000 familias que además son españolas, porque en este caso el domingo podemos decir que lo hemos dedicado más a los problemas de los derechos humanos en España. Hablábamos de la crisis como uno de las principales afecciones de estos derechos. Por un lado, familias que no se ven sin posibilidad real de adquirir alimentos para mantener a sus hijos, pero es que otro problema muy grave lo tenemos con cientos de familias que ven coartado de algún modo su derecho a la vivienda, que también es un derecho fundamental. Eso es un tema gravísimo y además España es el país de la Unión Europea que ejecuta más desahucios. Es un tema gravísimo y hay una plataforma entera, en este caso viene una mujer, Ada Colau, que la lidera, pero en representación de esa plataforma, que se han movilizado, que han conseguido parar más de 1000 desahucios, que han conseguido un montón de daciones en pago, que llegaron a reunir 1,5 millones de firmas para plantear una propuesta de ley en el Parlamento, una propuesta popular para modificar la ley hipotecaria en nuestro país. En fin, yo creo que es una plataforma que es un ejemplo también de cómo se han movido en nuestra sociedad para ayudar a esas familias que se veían con hijos pequeños muchas veces en la calle. Entonces, Ada Colau estará aquí y nos contará toda su lucha. Ejemplos todos ellos de mujeres
y de lucha que van a compartir con ustedes, con los segovianos, en las conferencias de este cuarto encuentro de mujeres que transforman el mundo. Decíamos que las conferencias son solo una parte, Clara, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero hablar también de esa parte más artística. Vamos a tener cine, vamos a tener danza y también un concierto y, por supuesto, una exposición. Sí, vamos a tener el ciclo de cine La Mujer Creadora, que no hay que olvidarlo porque es el veterano, ¿no? Que luego creció el proyecto y apareció el festival. Este encuentro, esta especie de festival que combina la parte reivindicativa y de sensibilización social con una parte más lúdica o más de conocer la capacidad creadora de las mujeres, que me parece también muy interesante, por poner una mirada positiva al mundo también, ¿no? Entonces vamos a tener es ya el 11, el 11º ciclo, a partir del lunes 17 y hasta el domingo 23 en la sala expresa de la cárcel. Todo se desarrolla en las salas expresa de la cárcel, con 2 sesiones de cine diarias, una a las 7 de la tarde y otra a las 9 de la noche. Películas muy interesantes, 7 películas dirigidas por mujeres, premiadas. No vamos a entrar porque no tenemos tiempo, pero sí que ya tienen las entradas a la venta, quien lo desee. El precio es también muy testimonial, son 3 euros para todos esos días. Y luego tendremos una exposición, siempre tenemos una exposición, en este caso de fotografías de un gran fotógrafo gran canario que se llama Ángel Luis Alday, muy galardonado, de mujeres africanas en su vida cotidiana. Unas fotografías preciosas que yo recomiendo que no se pierdan, que van a estar en la sala Expresa 2. Y luego tenemos danza, tenemos un espectáculo de danza-teatro con Marta Etura, la actriz, y un bailarín que es Premio Nacional de Danza, también muy interesante. Es decir, es un espectáculo en el que hay un diálogo tête à tête entre la danza y la palabra. Se llama Muraday, a ver, que recuerde un poquito cómo el nombre. Ah, sí, Muraday. Es que siempre me confundo con el nombre del bailarín. Chevy Muraday es coreógrafo y bailarín y es Premio Nacional de Danza. Es muy interesante también, con Marta Etura. Y luego tenemos también un concierto que nos trae la Fundación Orange, que es una colaboración, que es el de Lourdes Pastor el domingo, que en este caso hace un flamenco fusión. Va a ser también algo muy especial porque ella misma reconoce que el flamenco para ella es más que un tipo de música, es una forma de vida. Entonces creo que promete. Esta mujer está amadrinada, igual que el año pasado la cantante cubana maravillosa que tuvimos, está amadrinada por la Fundación Orange, que nos trae el concierto como una colaboración con la ciudad. El resultado lo vemos, lo han visto, un amplísimo programa con una decena de actividades que no merecen la pena perderse ninguna de ellas y que les vamos a contar, por cierto, también aquí en Segovia, es así, a partir de la próxima semana. Nos quedamos con todas las actividades que comienzan, se lo decíamos, mañana. Clara, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, el Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo es la cita cultural más destacada de este fin de semana, pero no es la única, les mostramos otras.